Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie, Mind Rocking. Espero que lo disfruten mucho, acompáñenme. Lo primero que haré en esta ocasión es visitar algunas de las tiendas y lugares para poder tener equipo completo. En este caso estoy visitando a Guru para comprar los libros que él está vendiendo y tener encantamientos. Ahora estoy visitando a Nav porque él tiene una granja de experiencia y de oro, en la cual voy a obtener los niveles necesarios para colocar todos los encantamientos en mi equipo. Y con toda esta experiencia que estoy juntando, voy a empezar a colocar todos los encantamientos para estar totalmente protegido. Y ahora sí, estoy ya en mi base, listo para construir la que será mi primera tienda en la base. Para eso voy a ocupar este espacio que tengo ya marcado, que va a ser como un tipo granero. Esta es mi tienda ya. No puedo presentar más de cómo la construí, ya que tuve unos problemas con los archivos, pero quedó de esta manera. Al interior tengo cofres. Estos cofres los voy a llenar con mis productos y los voy a marcar, pero aquí en la parte superior también construí otro pequeño espacio que voy a usar. Lo que voy a colocar aquí arriba es un portal provisional hacia el Nether para poder comunicarme con la isla de Hongo y con las otras bases de mis compañeros. Desafortunadamente no está sincronizado mi portal, entonces entré a un túnel de alguien más, que es el de Riot, y al regresar regresé a la base de Riot, pero voy a aprovechar la oportunidad para comprar cosas que voy a ocupar en mis siguientes proyectos. Principalmente esto, tridentes, que lo voy a ocupar en este episodio. Con las compras listas, voy a regresar a mi base para presentarles el granero, pero ahora ya el siguiente proyecto más importante. Mi principal proyecto de este video es en mi mega granja de alimentos, donde les voy a mostrar lo que activa esa banca. Es una máquina de ruido para recolectar los alimentos que quedan flotando en las diferentes granjas, porque los aldeanos ya tienen lleno su inventario, y para estos voy a regresar de nuevo a hacer otras compras. En esta ocasión estoy con Guru de nuevo, ya que él tiene algo que voy a ocupar en mi nuevo proyecto, y lo cual son los alais. En total voy a comprar 4 y los voy a conseguir a través de este dispositivo que él creó. Los voy a etiquetar con diferentes nombres y les voy a dar un alimento en especial para que sea el que recolecten en mi mega granja. El procedimiento de cómo funciona no tengo idea, pero vamos a capturarlo para llevarlo a casa. Ok, así no es. Vamos a ponerle nombre mejor. Ok, tampoco así es. Bueno, ya le di primero el objeto que quiero que recoja y ahora sí me lo puedo llevar. Y después de unos cuantos problemas técnicos, ya tengo listos a mis alais. Y ahora voy a emprender el viaje de regreso a mi base y de regreso a mi mega granja para que puedan empezar a trabajar en recolectar todos los alimentos que están ahí sueltos y que se están desaprovechando. Hace rato pasé por aquí volando, tuve el efecto de oscuridad,
gracias a que en ese barco está un Warden, que fue capturado por Sunflower en un episodio muy divertido de su serie. Y ahora sí, estoy de regreso en la mega granja y es momento de subir a los Aleis a su lugar donde van a trabajar y preparar todas las demás estaciones de sonido para que ellos empiecen a recolectar todos los alimentos que encuentren en el camino. La forma en que funciona esta máquina de ruido es muy simple. Tengo un comparador, el cual va a detectar objetos dentro de tolvas. Estas tolvas son dos tolvas que están colocadas una contra la otra y que van a tener un objeto en su interior. Al momento de que pasen de una tolva a la siguiente, el comparador las va a detectar y va a emitir una señal de redstone, la cual se va a pasar hacia el bloque sólido que está delante. Después va a pasar a una antorcha. Esta antorcha está trabajando de manera intermitente, lo cual hace que tenga poder este bloque sólido y este bloque musical. Con este sonido trabajando de una manera constante, los Aleis se sienten atraídos y van a arrojar sus objetos hacia las tolvas que colocaré aquí. Y básicamente ese es el funcionamiento nuevo de mi granja de alimentos. Todo lo que produzcan los aldeanos pero que no puedan capturar va a quedar flotando, los Aleis lo van a atrapar y la música los va a llamar para que ellos lo arrojen ahí y pueda aprovechar todo lo que tengan. Y desde acá arriba puedo ver cómo mi granja de hierro está trabajando, mis Aleis están trabajando y ya mejoré mi granja. Pero la voy a mejorar aún más. Todavía puedo hacer más cosas aquí. De momento cerré el espacio donde están saliendo los golems para que los Aleis no vuelen, caigan al agua y sean capturados o puedan morir en la lava que se encuentra abajo. Con mi plataforma lista voy a crear un pequeño sistema para recolección de objetos, ya que lo que voy a construir aquí arriba es una granja de monstruos. Mi idea no es que produzca grandes cantidades, ni tampoco para obtener mucha experiencia, pero hay un objeto de ahí que necesito, también para mis tiendas, que es la carne podrida, ya que técnicamente es un alimento. Y en este momento ya tengo el sistema que voy a ocupar para matar a los monstruos y ocuparé esos tridentes que tenía guardados para esta granja. Ahora estoy construyendo una plataforma que va a servir para capturar no solo los monstruos, sino algo más, pero eso será en el siguiente episodio. Esta es la plataforma ya. La granja de monstruos no va a ser inmediatamente arriba de mi sistema para matarlos, sino que va a ser como un domo. Voy a aprovechar el espacio en el que aparecen los monstruos, que es en un radio de 24 bloques hasta 48 si no me equivoco, y lo voy a hacer en forma de domo para que cubra ese espacio. Ya tengo un nivel listo y como podrán ver a continuación ya está empezando a producir algunos monstruos. En el centro coloqué bloques de magma para que las arañas o algún monstruo que no quiera caer sufra daño y de igual manera pueda recolectar sus objetos. Y ahora estoy construyendo un segundo nivel. Este segundo nivel está 2 bloques más hacia el centro, por lo cual va a empezar a tomar una forma de domo. De momento solamente tendré 2 niveles, más adelante a lo mejor haga los demás.
Ya aquí en el centro de la granja lo puedo colocar yo para estar protegido, para recibir experiencia y para que toda la granja esté produciendo tanto los alimentos abajo como los monstruos arriba y el hierro. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Nos vemos en la próxima.